Gloria a Dios. Esta mañana es de dar gloria a Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque estamos con Él. Porque Él nos ha dado de su misericordia. Porque estamos creciendo en nuestra necesidad y nuestro amor por Él. Y algo más, porque Él es un Dios de restauración. Y como dice la Escritura, cada día son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque Él quiere, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros fracasos, restaurarnos. Y Él siempre nos restaura. No solamente al punto que llegamos, sino Él tiene planos aún mayores para restaurarnos en algo mejor. Entonces, cantemos este canto al Señor antes de comenzar nuestro mensaje y veámoslo, no con tristeza, sino con alegría de ver que el Señor es un Dios de restauración. Aleluya. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Señor, haz de nuestras vidas según tu voluntad. Alfarero divino, trabaja con este barro, Señor, y no nos dejes con nuestras deficiencias, con nuestras diferencias, con nuestras asperezas, y haz de nosotros, Señor, una vasija útil para tu reino, un vaso de misericordia para los cuales está reservada la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, restaura vidas esta mañana, restaura corazones, restaura familias. Muestra, Señor, cómo tu propósito, a pesar de que el hombre se ha desviado por su pecado, es restaurarnos por completo. Por eso enviaste a Jesús, el Hijo perfecto, unigénito, sin pecado, para restaurarnos a ti, Señor. Gracias esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Sentémonos entonces y oremos al Señor, que Él abra nuestros oídos, nuestro corazón. Primero, se recuerdan que consideramos en este estudio sobre el rostro del Señor, cómo fue que el Señor también le dijo tres cosas a la serpiente. Esas tres cosas era de que ella se iba a arrastrar sobre su vientre,
que comería polvo todos los días de su vida y que habría una enemistad, o sea, habría una hostilidad entre ella y la mujer y entre su simiente y la simiente de la mujer. Tres cosas el Señor le dijo a la serpiente. Entonces, primero, cuando le dijo que se arrastraría sobre su vientre, el Señor reveló prácticamente el lugar de trabajo de la serpiente, o sea, su oficina, donde él trabaja. ¿Dónde? En la tierra. Su comida, también reveló su comida. ¿Cuál sería la comida de la serpiente? Polvo. ¿Ven? O sea, como hablamos en esa anterior ocasión del mensaje, está hablando de hombres pecadores no arrepentidos, porque todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos y perdonados. A esos pecadores arrepentidos y perdonados por la sangre de Jesús, Satanás no puede tocarlos. De hecho, ni les pertenece, a él no le pertenece el cuerpo de esos santos que han muerto en Jesús, porque ya han sido redimidos y solo están esperando el tiempo de la restauración, de la redención de su cuerpo. O sea, esos prácticamente, cuando hablamos de hombres pecadores no arrepentidos, estamos hablando de comerán el polvo de la tierra, porque serán personas que sus nombres estarán escritos en el polvo debido a que no aceptaron la provisión divina, debido a que no estuvieron dispuestos a recibir la fuente de vida, las aguas de vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente la hostilidad que mantendría con la mujer y entre sus descendencias, esta es obvio entonces que existe una lucha. Por eso es que hasta en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, encontramos cómo la serpiente va detrás del hijo que da a luz la mujer. Él quiere destruir a la mujer y también va detrás del hijo y va detrás de su descendencia. Ustedes pueden leerlo claramente ahí en el capítulo 12. Entonces la hostilidad va a continuar. Comenzó en el paraíso engañosamente, él ya llegó hostilmente, solo que no lo declaró. Él no llegó con armas queriendo destruir a Adán y Eva. Hubiera destruido y matado a dos santos. El primero los engañó, los corrompió en lo interior para poder después matarlos. Entonces, esa enemistad se mantendría para siempre. Entonces, ambas descendencias, la descendencia de la mujer como la descendencia de la serpiente que el Señor habla aquí, son hombres. Unos con el veneno de la serpiente en sus venas, que prácticamente condiciona sus acciones en acciones malvadas y condiciona sus pensamientos, y son seres humanos que han amado la corrupción y el pecado y no están dispuestos a abandonarlo. Y los otros que también fueron inyectados con el veneno de la serpiente, porque son pecadores. Sin embargo, ellos aceptaran el antídoto, como mencionamos, creo, el antídoto que Dios dio de ese veneno, de esa mordedura. Recuerden, de esa mordida, recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba siendo mordido por las serpientes ardientes en el desierto, el Señor dio una provisión. Y la provisión era que la serpiente de bronce, que habla del juicio de Dios, que Cristo recibiendo el juicio en la cruz, esa serpiente, y como Cristo dice en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. Mas escuchen, cuando dice así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, no se refiere elevado a los cielos, se refiere levantado en la cruz. Porque es en el sacrificio, no es en creer que Él está en los cielos, porque eso no hay duda. Es creer en el sacrificio, es creer en ese oprobio, en esa vergüenza que Él pasó, que a través de ella somos libres de nuestra condición. Y dice que cuando ellos miraban a la serpiente y habían sido mordidos, no morían.
Entonces hay un antídoto. Ese antídoto es la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre. La Biblia dice claramente que la vida del cuerpo está en la sangre. No solo es obvio físicamente, pero también hablando de Cristo Jesús y de su cuerpo, nosotros, el cuerpo místico de Jesús, la vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está en la sangre de Jesús. ¿Entienden? Entonces es a través de esa sangre que el antídoto contra el pecado vino, y el perdón de esos pecados fue aplicado a esos hombres pecadores. Entonces ellos fueron libres de la naturaleza pecaminosa, de esa influencia engañosa del enemigo, libres de la muerte y libres también de la condenación eterna. Ellos fueron prácticamente libres del infierno y ahora son objeto de la misericordia de Dios y de la restauración de Dios. Entonces, a pesar del pecado, a pesar de la muerte, a pesar del infierno, Dios nos restauró. Dios nos libró de esas consecuencias malditas debido a la desobediencia al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restauración. Él no quiere que vivamos en pecado. Él no quiere que muramos. Él dice, la Escritura dice ahí en Deuteronomio, hablando sobre la maldición y la bendición, dice el Señor: hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y Él dice: escoged pues la vida. Él mismo también dice ahí en Ezequiel capítulo 18, hablando sobre la responsabilidad de cada hombre, dice: porque yo no quiero la muerte del impío. Todas las almas son mías. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere una resurrección de donde nosotros hemos estado. Hoy entonces vamos a ver que ese Dios amoroso, recto y justo, quiere que todos salgan de esa condición deplorable del pecado, de esa condición de maldición. Y vamos a ver también cómo Él proveyó esos medios para que cada ser humano sea hoy libre y venga a su estado original de bendición, porque Dios creó al hombre en bendición. Venga a su estado original de comunión divina y venga a su estado original de reposo en la tierra prometida, en el paraíso. Pero como les dije al principio, es algo más aún. No, la restauración no es únicamente llevarnos al punto original. Hay algo más allí que el Señor muestra en todas las Escrituras. Y es que cuando Él regresa al hombre al paraíso, ahora Él no está fuera del hombre. Él ahora quiere entrar dentro del hombre. Y en esa restauración de Cristo, no solamente llegamos a estar a un estado de inocencia, de limpieza, sino también a un estado de santidad, porque la propia naturaleza del Señor es depositada dentro de nosotros. Eso es de lo más maravilloso que podemos considerar. Entonces, vamos juntos a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 1, vamos a leer hasta el versículo número 3, Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Escuchen esto. La clave aquí está: a pesar del pecado, a pesar de haberse desviado de Dios, la clave está en si te arrepintieres. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová. Dios te llevó a esas naciones. Dios te lleva a esas condiciones difíciles. Miren, hay personas. Hay un dicho aquí que dice: si no es por amor, será por dolor. Es una expresión más o menos así. Hay personas que no entienden el amor divino. Van a tener que entrar a un proceso de dolor a través de una enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, a través de cárcel, a través de muchas cosas, para poder ver que Dios está tratando. Hace poco una hermana me envió el testimonio de una persona que fue periodista aquí, muy famosa en una de las
redes de televisión aquí muy grandes. Y ella estaba testificando cómo, siendo ella una persona de mucho, de fama prácticamente como reportera, con dinero, con suficiente independencia financiera, teniendo una vida de pecado, viviendo, aplicando el feminismo en su propia vida. Ella da testimonio de eso. Independiente, no quería nada con el hombre, quería aprovecharse de los hombres, pero no quería compromisos con el hombre. Llegó un momento en que Dios la llevó. Su mamá no era cristiana, su abuela sí, evangélica. Y dice que ella se reía y se burlaba de su abuela cuando hablaba de aleluya y gloria a Dios. Se burlaba y no creía en Dios, no creía más en Dios. Pero el Señor la llevó a tal grado al hospital, a estar prácticamente paralítica, sin moverse desde los dedos del pie hasta el cuello, prácticamente inmóvil. Y dice que ahí en esos, ella testifica, en esos tratos, en ese trato de Dios para con ella se dio cuenta que hay un Dios amoroso. Ay, ¿cómo puede ser amoroso? Claro que sí, no te va a dejar ir al infierno en tu condición de engaño, en tu condición de independencia humana. Eso es un engaño. Nadie está libre, o está debajo del señorío de Cristo o está debajo del señorío del enemigo. No se puede tener un punto neutro en este mundo. Entonces, ese Dios misericordioso, debido a que no entendemos con palabras, con una predicación, con un mensaje amoroso, nos lleva al dolor. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que Él nos aflige, dice, pero no de buen grado. O sea, Él nos aflige, pero también Él está afligido. Él no está feliz, Él no es sádico. Él no está tratando de ponernos en circunstancias difíciles y diciendo, voy a hacer lo que mereces. Él no es así, Dios no es así. Él lo hace para que entendamos, y dice que en aquel momento, allá en el hospital, ella conoció al Dios de su abuela. Y ella fue transformada y llegó a convertirse en una mujer correcta, justa, amorosa de la familia. Se casó con un hombre cristiano. Oiga, su vida fue restaurada, ya grande, pero fue restaurada. Entonces, hermanos, escuchen. Hay algo que el Señor nos muestra. No importa hasta dónde nos desviamos. Lo que importa es que podamos tener un verdadero, un arrepentimiento legítimo en nuestras vidas. Por eso Él está diciendo en el versículo 2: y te convirtieres a Jehová tu Dios, porque Él te llevó a esos lugares, y obedecieres a su voz, como al principio, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. Vean qué promesa. Con todo tu corazón y con toda tu alma, una conversión familiar. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Restauración. Shuv, restaurar. Él hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Oh, bendito sea el Señor. Y dice, y volverá a recogerte. O sea, se llevó con un propósito, pero Él te va a regresar a su tierra. No tu tierra, la tierra de Él. Y de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, te hará volver, dice el verso 5, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. O sea, el Señor la entrega. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ven ustedes el tipo de restauración. Te restaurará, te multiplicará más que los anteriores hombres que yo he bendecido. Lo único que le espera es arrepentimiento y conversión. Entonces, para disfrutar de la restauración del Señor, Él espera arrepentimiento y una conversión verdadera en el corazón. Eso implica entonces claramente que aunque la restauración es divina, eso queda claro, Dios es el que restaura. La restauración es un acto y una iniciativa divina. El hombre también tiene una parte importantísima en esa transformación, y es prácticamente primero el reconocimiento de su pecado. Somos pecadores. Hay gente que no cree que es pecador, que cree que la naturaleza es humana así
Y así, principalmente los que creen en la evolución. Y Dios no existe, no hay asunto de pecado, somos así, debemos de aceptarnos tal cual somos. No, hasta los médicos dicen, y muchas personas que son sabios, usted no puede resolver un problema si primero no reconoce que Él existe. No podemos resolver un problema si primero no reconocemos que Él existe y lo enfrentamos. Y llegamos a conocer cómo podemos resolver ese problema. Entonces, lo primero es el reconocimiento del pecado. Segundo, un reconocimiento de que nos hemos desviado, y el reconocimiento que solo Dios puede restaurarnos. Porque no es una cuestión de decisión humana para decir yo seré diferente. Sí, contribuye, pero eso no tiene nada que ver con entrar al cielo ni con salvación. Tú puedes llegar a ser un hombre muy correcto, muy disciplinado, pero eso no es suficiente para salvar tu alma. El único que puede restaurar tu vida es Dios, porque Él es tu creador, ¿no? Y Él es el único que puede darte, impartirte esa capacidad, esa naturaleza para entrar a su tierra. Así como la tierra de Canaán, la tierra de Israel, esa no le pertenece a Israel, le pertenece a Dios y Él se la da a quien Él quiere. Pero dice también la Escritura, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, Él les dijo, miren, vivan de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. Él es el dueño de la tierra. Porque si ustedes no viven de acuerdo a mis órdenes, a mis ordenanzas, a mis leyes, la tierra los vomitará, así como vomitó a las anteriores naciones que estaban ahí. Entonces no hay diferencia. Dios es justo. Él no tomará por inocente al culpable. Entonces necesitamos reconocer que es por la pura gracia divina. Él es el que nos da todo. Él es todo en todos. Y eso es inevitable. Somos parte de su creación. En el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19, vemos nuevamente esa restauración y la intervención humana que Dios pide, la acción humana que Dios solicita para recibir ese beneficio eterno. En Hechos capítulo 3, versículo les voy a leer mejor desde el versículo 14. 3:14 de Hechos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando del pueblo, Pedro. Y matasteis al autor de la vida, interesante esa expresión, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este, no, o sea, no era una cuestión de un poder de ellos como apóstoles, sino el poder de Jesús, conferido, delegado. Dice, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, haber matado al autor de la vida, como también vuestros gobernantes. O sea, qué precioso el Señor, ¿verdad? Por ignorancia lo habéis hecho. Yo sé que no lo entienden y entonces aquí hay una provisión. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. El soberano va a cumplir sus planes. ¿Quieres tú ser parte de los planes del Señor? Por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La parte humana es el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento, como ya hemos explicado, según la semántica del origen de la palabra griega, es mudar, cambiar de mente, sentir dolor en el corazón, pena, cargo. Ay, Señor, que sentir nuestra culpabilidad. Y la conversión es esto. Vamos en un camino y damos una vuelta de 180 grados y andamos por otro camino. Ya no vamos a andar más en nuestro camino, sino en el camino del Señor. Arrepentíos y convertíos, les dijo Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la acción humana. Y dice,
porque la provisión ya fue dada. O sea, Él no nos puede decir, arrepiéntanse y serán borrados vuestros pecados. ¿Cómo van a ser borrados? ¿A través de qué? Ya se hizo el sacrificio. Y habían sacrificios anteriormente como figura de ese sacrificio excelente, magnífico y único de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, dice. Oh, bendito sea el Señor. Y aquí en verso 21, de cierto es necesario que el cielo reciba, lo retenga hasta los tiempos, escuchen, de la restauración. Y esa palabra ya no es la palabra hebraica shuv, sino es la palabra apokatastasis en el griego, y quiere decir restitución, también restauración. Pero Él va a restituirnos lo perdido, como habla Joel, que Él va a restituirlo como yo, la langosta y el pulgón. Él va a restituirlo a pesar de que Él no cometió la falta. Somos nosotros, pero ese es el Dios de restauración. Esa es su naturaleza, restaurarnos, darnos de una forma preciosa, restituirnos lo que perdimos. Qué bueno es el Señor. Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. En Mateo capítulo 17, verso 11, el Señor le dijo a sus discípulos, sí, Elías restaurará todas las cosas. La misión de Elías era restaurar todas las cosas. Y en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista era el representante de Elías, no era su encarnación. No lo entendamos así, no es correcto. Él tenía el ministerio del profeta Elías. O sea, Él trajo el mismo objetivo de restaurar. Y si ustedes van a Malaquías capítulo 4, se van a dar cuenta que la restauración de todas las cosas se refiere a la familia. La conversión del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice, para que yo no os envíe maldición y destruya con eso la tierra. Entonces, hay un proceso del cual necesitamos seguir para poder recibir esa restauración, y ese proceso se llama arrepentimiento. Pero el Señor también está hablando de la restauración de todas las cosas que van a suceder cuando el Señor venga en su segunda venida. Él va a restaurar todas las cosas. No significa que todo va a ser restaurado antes de que Él venga, no propiamente. Algunas cosas serán restauradas. El corazón de los padres a los hijos, porque Elías viene primero, y en su segunda venida también el ministerio de Elías será enviado para restaurar a las familias. ¿Qué familias? ¿Todas las familias del mundo? No. ¿Por qué? Porque no de todos es la fe. Porque no todos están aceptando la obra de Dios. Será aquellos que estarán dispuestos a creer y a convertirse de corazón. La palabra entonces apokatastasis, esa palabra griega para hablar de restauración, es compuesta por dos palabras. Una es la palabra apo, que quiere decir regresar o de nuevo. Regresar o de nuevo. Y la palabra katistemi, que quiere decir colocar en orden o regresar al orden. Qué precioso, ¿eh? Colocar en orden o regresar al orden. Dios nos está regresando al orden que Él estableció desde el principio. Eso nos da a entender una cosa muy importante. Los planes de Dios no son frustrados. Pueden demorar debido a la intervención humana, debido a las decisiones y a las elecciones humanas. Un periodo de muchos años. Para el Señor tiene tanta paciencia que 6,000 años son 6 días. Entonces Él va a esperar. Puede esperar todo el tiempo, pero sus planes nunca serán frustrados, ni por el hombre, ni por Satanás. Él va a regresarlos al cumplimiento de su palabra. Entonces es lo que significa restauración, ¿verdad? Regresarnos al orden o regresarnos en orden. Amén. Un ejemplo de esa restauración en el Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Marcos capítulo 3 y versículo 5. Vamos juntos. Marcos capítulo
3 y verso 5. Leamos desde el versículo 1 para que entendamos a qué se refiere. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Le acechaban a fin de poder acusarle. Increíble. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El Señor no le importó esa acechanza, no le importó la acusación. Dice, le dijo al que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Imagínense lo que él estaba haciendo, prácticamente los estaba desafiando. Y él estaba dispuesto a aceptar lo que viniera con su acto. Ponte en medio, delante de todos, porque ya sabía la actitud y los corazones de todos en la sinagoga. Y les dijo a todos, miren qué increíble, no fue a él sino a todos, les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice que todos se callaron. ¿Por qué? Porque el decir no es lícito hacer el bien, entonces, ¿me permiten? No, pero ellos se callaron como hipócritas, ¿verdad? Como duros de corazón, porque no estaban deseando el bien para ese hombre, sino simplemente el mantener el status quo de su doctrina, el status quo de su religión, y no la bendición de esa persona. Verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, increíble, el Señor se indignó, Él se iró contra esas personas religiosos. Mirándolos alrededor, dice, con enojo, entristecidos, ¿se dan cuenta? Por la dureza de sus corazones, duros de corazón, así como esa mano estaba ahí endurecida, si ellos eran iguales. Esa mano era figura también de esas personas duras, y que el Señor estaba allí, como dice la Escritura en Lucas capítulo 5, hablando de la palabra de Dios. Dice que cuando llegó ahí, Cristo llegó a ese lugar y llegaron ministros, sacerdotes y fariseos de toda la región de Israel, y dice ahí, y el poder de Dios estaba ahí para curarlos, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Entonces ahí estaba también el mismo poder para libertar a todos ellos de esa dureza de corazón, pero debido a que no estaban dispuestos a reconocer su falta, a arrepentirse de su pecado y a convertirse, no fueron objeto del beneficio divino. Y aquí encontramos a este hombre entonces diciéndole el Señor: extiende tu mano. Y dice, y él la extendió y la mano le fue, ¿qué cosa? La palabra griega ahí es apokatastasis, le fue restaurada. Quiere decir que o se le había endurecido su mano por algún problema físico, reumatismo, artritis, o algún problema de nervios, de tendones hasta. Es más, después de haber compartido esto en portugués, yo recuerdo una hermana se acercó a mí para decirme que su problema había sido de tendones y se le estaba entupeciendo, endureciendo su mano y encogiendo, poniéndose, ya no la iba a poder mover. Hay muchas razones por las cuales esas manos pueden estar de esa manera, pero lo que está claro es que hubo una restauración. O el hombre antes tenía buena su mano y se tuvo ese problema después, o él nació con un problema congénito, nació así con su mano. De todos modos el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque lo volvió al estado original del hombre cuando Dios hizo al hombre correcto espiritualmente, emocionalmente y físicamente, con sus manos funcionando bien, sin artritis. Qué bendición, Los jóvenes tal vez no lo entienden. Bueno, si yo conocí una joven que ella tenía un problema congénito hace ya unos 20, tal vez 30 años que la conocimos. No, sí, unos 30 años. Ella era de unos 15 años. Y ya se había engordado un poquito. Una familia muy amada, muy apreciada. Y ella no podía tener ni novio. No porque no quisiera y no era fea. Pero tenía un problema bien serio.
ella tenía problemas serios con sus rodillas, sus dos rodillas, dolores, y había una artritis, pero generalizada en sus rodillas. Entonces ella no podía caminar, a ella le costaba caminar, su madre y su padre tenían que ayudarla, subir gradas, bajar gradas, terrible para ella. Fue difícil, y así continuó hasta muchos años después. Yo no sé si ella se casó, espero que sí. Pero imagínense a un hombre dispuesto a casarse con una mujer con esos problemas para tener que no solo amarla, sino también tener que cuidarla de esa manera. Es difícil encontrar personas así. Yo sí conozco a alguien, por lo menos a alguien, que estuvo dispuesto a casarse con una mujer paralítica en silla de ruedas. Eso es una mujer sacarse de la lotería. Es difícil encontrar un hombre así, porque la mayoría de hombres somos egoístas o pensando en nuestra satisfacción, no en el servicio. A pesar de que el Señor sí nos ha llamado a nosotros a ser como Cristo, porque Él dice que maridos, amad a vuestras mujeres y que debemos entregarnos por ellas, así como Cristo se sacrificó por la iglesia, así nosotros debemos sacrificarnos. O sea, la verdadera vida de un hombre, de un marido, es una entrega a su mujer, un sacrificio, y eso no es fácil. No es fácil, porque el machismo y el egoísmo reina en los corazones. Entonces, esta muchacha tuvo ese problema y a pesar de estar en la iglesia, nosotros mismos en la iglesia no tenemos el poder para libertar a esas personas, para poder ayudarlas, para poder ser libres de ese dolor en sus rodillas y poder estar normal y poder casarse y tener sus hijitos. En fin, pero este hombre en aquel día que Cristo Jesús entró a esa sinagoga, recibió el poder. Él le dijo, extiende tu mano. Y miren, él estaba ahí delante de todos. Él podía, ay Señor, yo prefiero seguir aquí en la sinagoga y con la mano seca. O ser expulsado de la sinagoga por recibir el beneficio del Señor y una mano restaurada. Dijo, no, yo quiero una mano restaurada. Y además, él mostró obediencia y fe en el Señor al extender su mano. Otra vez, el Señor nos da una orden, pero si nosotros no la obedecemos, no vamos a ser beneficiados. Ahí está el hombre extendiendo su mano. Y dice, y la extendió y la mano le fue restaurada sana. Amén. Restauración es volvernos al estado original. Es como el copero del rey de Egipto, de Faraón, con el panadero que estaban presos. Según la interpretación de los sueños que ambos tuvieron, José le dijo al copero que él regresaría, sería restaurado a su posición, y así fue. Él fue restaurado y Dios nuevamente vino, ¿sí?, en las manos de Faraón. Eso es una restauración. Y obviamente tiene mucho que ver otra vez la disposición humana, la vida humana. Él fue restaurado también porque sus acciones, en ese sentido, porque en el caso específicamente de estos dos servidores de Faraón, deben haber sido investigados, porque los dos estaban siendo condenados por un pecado, por un delito que ellos cometieron delante del rey. Pero dice que el panadero fue colgado, fue muerto, recibió el juicio de su pecado, y este fue restaurado. No cabe duda que también otra vez tiene mucho que ver nuestra actitud de una vida correcta. Una persona que quiere vivir correctamente va a demostrar sus actos también correctos. Amén. Es como, por ejemplo, es también otro sentido de la restauración, lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 5, hablando de Naamán el sirio. Él fue restaurado, pero para poder ser restaurado, él tuvo que obedecer la orden humillante de Eliseo, diciéndole, ve y métete 7 veces en el río Jordán. Y él lo hizo, a pesar de que no quería. Él tuvo que recibir el
el consejo de sus siervos, de sus servidores, esclavos sin duda, diciéndole, mira, ¿no crees tú que si él te pidiera algo difícil tú no lo harías? Cuanto más algo fácil como meterse en esas aguas, aunque no sean tan limpias como nuestros Amana y Farfar en Damasco. Entra en esas aguas, y él aceptó la palabra humilde de esos siervos. O sea, Dios estaba hablando a ese general orgulloso de la necesidad de humillarse. Si tú eres una persona como Naamán, que está pensando siempre que todos te rindan homenaje, él estaba esperando que cuando él llegara, dice que él esperaba que Eliseo saliera de su cuarto y lo recibiera. Y cómo no, general, ¿cómo está? Aquí usted quiere que le ponga las manos, porque él estaba esperando que le pusiera las manos encima para ser curado. Ni siquiera lo vio, solo le mandó una palabra con su criado. Hermanos, Dios nos ayude a ser personas humildes, a ser personas que el orgullo no nos tomará no tomará control de nuestro corazón, la soberbia que engaña al corazón, dice la Escritura, sino personas humildes. La humildad nos lleva a la restauración. Después de haberse metido, después de haber entrado a las aguas del Jordán, dice que su carne se convirtió como en la carne de un niño. ¿Se dan cuenta cómo es la restauración? Como la carne de un niño. Era un hombre ya adulto, un general, un hombre de guerra, rudo, pero su piel, donde la lepra estaba, era como la carne de un niño. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. La restauración es algo precioso. El que experimenta, él va a ver algo nuevo, ¿sí? Una carne nueva, una carne fresca. El Dios de Israel es un Dios precioso, y Él nos sella con su misericordia. Él nos libra del espíritu arrogante para que experimentemos humildad si nosotros estamos dispuestos. Como dice en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 5, verso 21, conviértenos, palabra shu, conviértenos, quiere decir restáuranos, lo que está diciendo en el hebreo. Conviértenos, restáuranos a ti, Señor, y seremos convertidos, dice. La palabra Yeshua quiere decir, y seremos restaurados. Conviértenos, restáuranos y seremos restaurados. Es una obra divina. Renova nuestros días como antes. Amén. Entonces, notemos algo en común entre el hombre de la mano seca y Naamán. Algo en común que estos dos manifiestan. ¿Qué fue? Obediencia. Ambos tuvieron que obedecer y ambos tuvieron que arriesgarse en su reputación. El hombre delante de los principales de la sinagoga, y Naamán delante de su propio orgullo y delante de sus siervos que sabían que era una persona importante. Yo me imagino que ellos en su corazón por lo menos debieron haberse reído cuando el hombre se entraba en el agua y salía una vez, entraba en el agua y salió la segunda vez, y a ellos estaban tal vez riendo en sus corazones de ver aquel orgulloso hombre o siendo obediente, como un niño creyendo, está bien, con tal de que yo sea libre. Así, con tal de que seamos libres, estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Arrepintámonos y convirtámonos de todo corazón. Obedezcamos al Señor. En la restauración divina, el hombre entonces también tiene su parte a hacer, que es arrepentimiento y conversión. Vamos a Mateo capítulo 19. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y leamos ahí en el verso 27. Aquí hay otra de la palabra usada para hablar de restauración. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Interesante, ¿no? Pedro viendo la parte material de sus vidas, lo material que dejaron, su trabajo, su profesión, su casa, su familia hasta cierto punto, y ahora están esperando algo. Y el Señor les dijo: de cierto, verso 28, os digo que en la regeneración, es la palabra
otra vez. Y esta palabra es paligenesia, que quiere decir en el nuevo nacimiento, en la renovación o en la restauración o en la recreación, la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Imagínense, en la restauración viene autoridad. Dejaron tantas cosas, pero el Señor va a darles a ustedes autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Se dan cuenta que en la restauración también hay un acto divino de pura misericordia, de gracia y de generosidad, de darnos aún más de lo que teníamos? Y Él heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Por qué? Porque es necesaria la manifestación de humildad en el corazón para ser de los últimos. Los últimos serán primeros y los primeros que quieren estar aquí en la primera fila serán los últimos. Entonces, entre las cosas nuevas que tendremos en el milenio, en el tiempo de la restauración, cuando el Señor venga y comience a restaurar todas las cosas también, ¿sí?, es un reino restaurado. Dios va a restaurar el reino a Israel. En Hechos capítulo 1 verso 6 dice que los discípulos, antes del Señor partir, después de sus 40 días que estuvo con ellos, después de su resurrección, ellos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás? Porque dice que durante esos 40 días les estuvo hablando del reino de Dios. Y entonces entró una duda en sus corazones. Imagínense, no hicieron esa pregunta durante esos 40 días, sino el día que Él se iba a ir a los cielos. Y les dijeron ellos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No era el tiempo. Y Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, dice. O sea, no es el momento en ahora, pero sí Él va a ser restaurado. Israel va a ser la nación que el Señor va a restaurar. Hubo una noticia esta semana, una noticia interesante. Los Estados Unidos salió de la UNESCO, abandonó la UNESCO, que es un departamento de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos e Israel salieron de esa institución mundial, no están más ahí. Y la razón por la cual los Estados Unidos salió fue porque la UNESCO, escuchen, reconoció a Hebrón como una ciudad palestina. Hebrón, la ciudad de Hebrón, es una ciudad ahora reconocida mundialmente según la UNESCO como ciudad palestina y no israelita. Entonces, los Estados Unidos, en apoyo a Israel, principalmente el gobierno que está ahora, que está un poco inclinado a Israel, bastante inclinado a Israel, abandonó la UNESCO. Y la presidenta, la directora de la UNESCO, lamentando la decisión de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que más ayudan financieramente a la UNESCO. Cuestiones de educación, cuestiones de salud. Ellos contribuyen mucho. Ahora no van a estar más ahí, no va a haber más contribución. E Israel también como evidencia de su, ¿cómo es la palabra? Evidencia de que están en contra de esa decisión, también salieron de la UNESCO. Algo interesante sucedió. Israel está ahora queriendo ser eliminada, queriendo ser levantado más Palestina que Israel, pero va a llegar el momento, según la restauración que el Señor tiene para los tiempos finales en su venida, es que Israel va a llegar a ser la nación más importante del mundo, más importante todavía que los Estados Unidos. Ese pequeño pedazo de tierra en el Oriente Medio va a llegar a ser la nación cabeza. Ya no serán más cola, serán a cabeza y el ombligo, dice la Escritura, porque están en el centro de la tierra, pero no solamente del centro geográfico, están en el centro del plan divino. Ellos serán restaurados y por eso es que habrá un dominio. No solo será restaurado el reino, sino serán el reino en el mundo, porque
el Mesías estará allí gobernando este mundo. Su capital será Jerusalén. Amén. Entonces esa restauración abarca también la rectificación de todos los desórdenes causados por la raza humana, por la caída del pecado, ¿sí? Todo lo restaurado. De hecho, la longevidad va a venir otra vez, va a aumentarse. Dice la Escritura, hablando del milenio, en el libro de Isaías, el profeta Isaías dice que un niño será de 100 años. Increíble, ¿eh? O sea, van a crecer, pero van a pasar 20, 30 años y todavía van a ser niñitos. Como Jacob, muchos se asustan de pensar que Jacob tenía 77 años cuando obedeció a su madre Rebeca con la orden de engañar a su padre Isaac e irse para Padán Aram. 77 años. ¿Cómo? ¿No era un muchacho? No, 77 años. 76, 77, 76. Porque dice que él estuvo 20 años en Padán Aram, en Arán. Y cuando él regresó, ahí está escrito en la Escritura, pues léanlo en Génesis, dice ahí que él ya era de 96 años. 20 años allá sirviendo, 14 por sus esposas y 6 por la parte financiera, y el hombre regresó de 96 años. Y todavía engendrando hijos. El Señor va a restaurar nuestra salud, va a restaurar la longevidad. Como Adán y Eva, algunos piensan, ¿cómo es que llegaron a vivir 930 años Adán? Matusalén 965 años, Noé 950 años. ¿Cómo? Eso es utopía, eso parece que es mitología hebrea. No, el Señor va a restaurar las cosas que la caída humana le quitó de bendición a la humanidad. Después del milenio habrá una mayor restauración todavía, porque dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21 verso 1 al 5 que Él va a darnos nuevos cielos y nueva tierra. Una restauración, Él va a ir restaurando. Ahí ya no tendremos más contacto con Satanás. Bendito sea el Señor. Como David orando en el Salmo 51, en el versículo 12, él le dice al Señor, torna o vuelve a darme el gozo de tu salvación. Después de su pecado dice, Señor, vuelve, esa palabra es shuv, vuelve a darme el gozo de tu salvación, porque la había perdido. ¿Cómo la perdió? Por el pecado. El pecado quita el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque viene condenación. Y no hay gozo sino tristeza. Pero la tristeza que viene de Dios dice que nos conduce al arrepentimiento. Vean qué planes tan maravillosos de nuestro Dios. Y susténtame con un espíritu voluntario. Qué importante, qué revelación más preciosa. Susténtame con un espíritu voluntario. Que yo también tenga la voluntad, Señor, de rendirme a tus mandamientos, de obedecer y tener la voluntad también de decirle a mi corazón y a mis pensamientos contrarios a tu camino, no. Es una de las cosas más difíciles, pero son las cosas que Dios espera también de nosotros. David falló, David pecó, él se perdió y perdió la alegría, el gozo de la salvación. Y en vez de eso él fue lleno de tristeza en su corazón. Pero Dios lo restauró, bendito sea el Señor. Entonces el arrepentimiento y la conversión son medios, instrumentos de restauración. Y son también, escuchen, la puerta para otras bendiciones que vienen a través de la restauración. Son medios y son también la puerta que abre para otras bendiciones que el Señor quiere darnos. Por ejemplo, para que entendamos lo que estoy diciendo, el perdón de los pecados. Dice la Escritura que ellos serán borrados. Y dice también que Dios no se recordará más de ellos. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Él nos perdona los pecados y después cuando nosotros venimos, Señor, perdóname por tal y tal cosa. ¿Qué cosa, hijo? Yo ya te perdoné.
Señor, sí, está bien, arrepiéntete, pero yo ya te perdoné, hijo. Ahora tienes que aprender a vivir en una vida de santidad, en una vida de santificación, en una vida de rectitud y de justicia, de negación a sí mismo. Abraza tu cruz como mi hijo. Él te dio ejemplo, Él nos ha dado ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. La restauración de la comunión con Dios trae tiempos de refrigerio. Esas son, el arrepentimiento y la conversión son también puertas para otras bendiciones. No solamente el ser apagados nuestros pecados, también es tiempos de refrigerio. Eso significa tiempos preciosos en la presencia del Señor. Refrigerio, agua. Como el Señor dice, si alguien tiene sed de mí, venga a mí, beba. Isaías dice, venga, beba, no tiene dinero, no importa. Yo no le quiero cobrar, venga, beba gratuitamente vino y leche. Espíritu Santo quiere darnos, como dice Pedro ahí donde leímos en Hechos capítulo 3 verso 19, dice, arrepentidos y convertidos y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y Él os envíe al Espíritu Santo que fue prometido. El Espíritu Santo, la propia persona de Dios mismo, a través de su Espíritu, viene y nos refrigera. Como dice la Escritura en Isaías 44:3, que el Espíritu Santo son los ríos de agua viva. Y lo mismo dijo el Señor en Juan 7:37. Dice, aquellos que habían de creer en mí y que iban a recibir el Espíritu Santo, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero dice, saldrán de su vientre ríos de agua viva. Y esto dijo al respecto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios son los ríos de Dios. Es el refrigerio de los cielos. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 23, un salmo muy conocido por nosotros, Salmo 23, verso 3, dice, refrigera mi alma. ¿Se recuerdan del Salmo 23, verdad? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, refrigera mi alma. Esa palabra refrigera o reconforta, dice en el español. Voy a conferirlo, corroborar aquí, porque conforta, creo que es reconforta. 23:3, confortará, dice, confortará mi alma. Esa palabra confortar es la misma palabra shu. ¿Qué es shu? Ya lo aprendimos, ¿verdad? Restaura. Él está diciendo, restaura, refrigera. Cuando estamos recibiendo refrigerio de los cielos es restauración. Cada vez que somos, en otras palabras, cada vez que somos visitados por el Señor, cada vez que Él nos toca en nuestros holocaustos, en nuestros devocionales, cuando estamos cantando al Señor, cuando Él nos toca es refrigerio, es restauración. Quiere decir que cada toque trae restauración para nuestra alma. Oh, qué rico. Restauración. Oh Dios, restáuranos y seremos restaurados, como dijo Jeremías. Guíame por las sendas de justicia por amor de tu nombre. Y así exactamente, imagínense, nos lleva por un camino de justicia a través de la restauración. Oh, que Dios al que nosotros servimos restaura el alma humana constantemente. No solo al final cuando Él venga, todos los días. Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Como dice en Tito, capítulo 3 y versículo 4. Abran ahí sus Biblias si pueden acompañarme. Tito 3:4. Opa. Ahora fui yo el que me quedé atrás. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esa palabra regeneración es la misma palabra cuando el Señor les dijo a Pedro, y en la regeneración, ¿sí? Es la palabra paligenesia, en la regeneración, o sea, cuando todo sea recreado, dice, por el lavamiento de la regeneración. Quiere decir entonces que el nuevo nacimiento trae regeneración. El nuevo nacimiento es regenerar, ser regenerado, nacer de nuevo. Por eso la Escritura, el Señor dice en Juan 3 que nadie puede entrar al reino de Dios sino a través del agua
y del Espíritu. El lavamiento no viene solo por, algunos dicen por la palabra, no. El lavamiento viene por el bautismo del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que nos lleva a un lavamiento de nuestros pecados. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Una renovación, un completo cambio para mejor. Ahí es lo que quiere decir. La renovación, renovar es un completo cambio, pero para mejor. Entonces Dios nos regenera, Dios nos renueva por su naturaleza divina, preciosa, misericordiosa. ¿Saben por qué? Porque Él se complace. Dice, Él se complace en practicar misericordia. Él se complace en practicar benignidad. Él se complace en derramar de su misericordia. Que Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad, dice Miqueas 7:18, y que pasa por encima, no toma en cuenta la rebelión del restante de su heredad. Él no retiene para siempre su ira, porque tiene placer en su misericordia, dice, y tornará. Otra vez tendrá piedad de nosotros y sujetará nuestras iniquidades y las lanzará todas y todos nuestros pecados al profundo del mar. Y darás a Jacob fidelidad y a Abraham benignidad que juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Entonces aceptemos, gloria al Señor, ese sacrificio precioso y esa restauración de nuestro Dios. Por último, y ustedes van a ver un video en este momento, después de leerles esto, van a ver un video sobre lo que les voy a leer. Vamos a Jeremías capítulo 18 y veamos ahí terminando ese capítulo. Verso 18, verso 1 dice, Jeremías 18. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, vamos a leer hasta el verso 5. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí, porque él estaba en la casa del Señor, pero él lo iba a enviar a la casa del alfarero que quedaba en el valle, donde trabajaba el alfarero. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, según le pareció. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vean este video y luego termino con estas consideraciones.
como ya ustedes asistieron, entonces, ¿se dan cuenta cómo es que nosotros estamos en las manos del alfarero celestial? ¿Cómo Él puede transformarnos y hacer un trabajo con sus habilidosas manos y con su misericordia y su mirada concentrada en nosotros? Y sus manos preciosas trabajando en nuestro corazón. Nosotros lo herimos, lo ofendimos por nuestros pecados, pero Él por su naturaleza misericordiosa nos restaura, nos hace de nuevo. ¿Puede Él hacerlo? Claro que sí. ¿Y por qué no lo permitimos nosotros? ¿Qué fue lo que ustedes notaron ahí? ¿Qué fue lo que más les impresionó en ese video de ese alfarero? ¿Qué fue lo que más les impresionó? Sus manos, su mirada, su atención, su concentración, el barro, el agua. ¿Qué fue lo que más les impresionó? Quiero dejarles 3 pensamientos al respecto de eso. Creo que muchas lecciones podríamos tirar de ahí, pero les doy estas 3. Así como el barro necesitaba de esa agua para tornarse suave, así nosotros también necesitamos ser dóciles a través del agua. ¿Qué es el agua? El arrepentimiento. Un corazón duro es una masa dura. Dios no puede trabajar en un corazón duro. Nos convertiremos en pedazos de barro duro que ya no tienen ningún sentido, sino para estar en el cementerio de los pedazos de barro. Entonces necesitamos ser una masa suave, y esa masa suave viene a través del agua, del arrepentimiento, el agua del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu nos toca y nos arrepentimos, ahí viene aquella agua y el Señor comienza a moldar. Y un corazón arrepentido es lo que permite que el alfarero celestial haga su obra y trabaje en esa rueda. El Señor, el alfarero celestial, no puede trabajar en barro duro. Falta de arrepentimiento, un corazón duro, orgulloso, es un corazón duro. No puede el alfarero celestial, como los alfareros naturales, terrenales, no pueden trabajar en ese tipo de barro, tampoco el Señor. Otro pensamiento importante: es preciso, es necesario que seamos humildes, reconocer que precisamos de su ayuda. Solo Él puede hacernos una vasija nueva, solo Él puede hacernos una vasija como Él le parece, como dice aquí Jeremías. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Él dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Eso es restauración. Por eso el Señor le ordena a Jeremías que descienda a la casa de Israel, a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque es necesario humillación, es necesario humildad. Nosotros tenemos que abrazar un camino de humildad para poder oír. Cuando una persona se torna humilde, puede tener un oído abierto para oír la voz de Dios. El Señor dijo: ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mi voz. Como que en la casa del Señor él no estaba consiguiendo oírla. Estaba en la casa del Señor y no estaba consiguiendo. ¿Por qué? Porque su corazón, o el corazón tipificado ahí, él representando a Israel, el corazón de Israel estaba duro. Pero él se fue para allá, a aquel lugar, y ahí en aquel lugar humilde, él comenzó a oír la palabra del Señor. O sea, el Señor puede hablarnos también a través de una profesión, de un carpintero, de un alfarero, de un mecánico en sí. Dios puede hablarnos, pero para eso necesitamos tener un corazón humilde. Tenemos que descender. Amén. El Señor trabaja en la humildad, nos hace oír sus palabras en el lugar humilde. Solo en el lugar humilde se oye la voz divina del muladar. Él levanta al pobre para hacerlo sentar con los príncipes. Tercero, una lección importante: el pueblo no es autónomo, independiente y soberano, como dicen de nuestras naciones, ¿verdad? Independientes, autónomos, soberanos. Está en las manos del soberano del Señor. Dios forma la vasija como Él quiere y la hace como Él pretende hacerla, según su trabajo.
Y algo muy importante, que usted tal vez, espero que hayan notado eso, pero eso es una de las cosas más importantes de ese video, de ese alfarero surcoreano. Es un maestro en barro. Si ustedes se dan cuenta que esa vasija comenzó a ser formada y comenzó a tomar su forma desde adentro para afuera. Cómo él comenzó a introducir sus dedos y después su mano, y la forma de la vasija comenzó a dar cuando él introdujo en la parte interna su mano y comenzó a darle forma y a levantarla y a hacerla ya una vasija preparada. ¿Por qué? Porque el mensaje es claro. La transformación viene de adentro para afuera. Dios trabaja en lo interior para luego tener un exterior que refleja la obra que fue hecha internamente. Es muy curioso, según las Escrituras, en Mateo 27, 9 a 10, dice que de las 30 monedas de plata con la cual Judas vendió y traicionó al Señor, compraron un campo del alfarero. Compraron el campo del alfarero. Interesante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a pesar de la traición, a pesar del sacrificio, a pesar de la muerte, de todo lo que sucedió, Dios te dice: yo soy el alfarero, yo quiero trabajar contigo, quiero restaurarte, pero no permitas ser como Judas, que no llegó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él amó la maldición y la maldición le vino. Sé como Pedro, que Pedro también falló, pero se arrepintió y llegó a la casa del alfarero y él fue formado un barro precioso, tanto que 10 días después estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Dios tiene algo precioso para tu vida y Dios comenzó a usarlo de una forma poderosa, tanto que la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos. Amén. Y algo más que tiene relación con ese campo del alfarero, porque ahí también Judas se colgó y cayó, y dice que se destrozó su cuerpo como un vaso, quebró. Explotó de la altura, definitivamente. Pero en el Salmo capítulo 2, verso 8 al 9, es un versículo paralelo a Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde se hace referencia a las naciones como vasos de alfarero. Vasos de alfarero. Hay vasos de alfarero que serán hechos vasos de misericordia, como dice en Romanos capítulo 9. Vasos de misericordia, y hay vasos de ira, preparado para destrucción, dice. Judas fue un vaso de ira preparado para destrucción. Él fue quebrado. Y dice la Escritura ahí en Salmo 2, verso 8 y 9 y Apocalipsis 2, 7, que las naciones serán quebradas como vasos de alfarero. ¿Qué naciones? Las que no se arrepientan, obviamente, pero la persona, la nación, la persona, la familia, la iglesia, lo que sea, que se arrepientan, no serán quebrados, serán restaurados. No habrá perdón para aquellos que no se arrepientan. Si andan fuera de los designios del camino de Dios, habrá juicio. Serán tratados, dice la Escritura ahí en Apocalipsis 2:7, con vara de hierro serán tratados, con vara de hierro, porque no se humillaron en las manos del alfarero celestial. Que el Señor te ayude. Oh hombre, oh nación, oh familia, oh pareja, casados, que se arrepienten y se convierten de su vida. Si ya están cansados porque no se han estado soportando, porque no se están perdonando, pídele a Dios una restauración. Ese alfarero divino puede intervenir de tal manera en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, que puede hacer una restauración preciosa. Él tiene poder para hacerlo y Él tiene la disposición y la iniciativa, pero se requiere una humillación de nuestra parte. Amén. Y el Señor va a restaurarte. Amén. Señor, muchas gracias esta mañana por ser un Dios de restauración. Continúa haciendo tu obra en nosotros, Señor. Continúa ministrándonos. Continúa hablándonos. Háblanos en la casa del alfarero. Desciéndenos al lugar donde necesitamos estar para tener un corazón humilde. No importa cuáles sean los medios utilizados. Llévanos, Señor, al sendero de tu justicia. Llévanos, Señor, al sendero en el cual necesitamos estar para no dejarnos llevar por la iniquidad ni por el veneno de la serpiente, sino que tengamos el antídoto de ese veneno, que es la sangre de Cristo Jesús.
A través del derramamiento de tu sangre, la restauración vino para el hombre. Fue necesario un sacrificio. Tú nos estás mostrando con eso, Señor, que para cambiar las cosas es necesario a veces dolor. Y es lo que sucedió con Jesús. Tuvo que sufrir nuestros dolores, llevar sobre sí nuestros pecados, pero hubo una restauración completa. Como dice la Escritura en Isaías 53, vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque vio la obra hecha en aquellos que creen. Hermanos, en el nombre de Jesús, ¿qué has hecho? ¿Estás desviado? ¿Estás caído? ¿Estás frío? ¿No consigues alabar con libertad? ¿Orar con libertad? Dios quiere restaurarte. No vivas más en tu camino pensando que Dios está alejado de ti. No es así. Somos nosotros los que estamos alejados. Pero la Escritura dice: cerca está el Señor, en tu corazón y en tu boca. Si lo confiesas, dice, es necesario abrir la boca y decir nuestra condición, confesar nuestros pecados para ser perdonados, y que esa mano habilidosa del alfarero divino nos transforme. Aleluya. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Oh, Señor, gracias, porque sentimos el refrigerio de los cielos, la restauración del Espíritu Santo, la limpieza de las aguas del arrepentimiento, del río de los cielos que está en nuestro interior, que salta para vida eterna cuando venimos a tus pies, Señor. Queremos humillarnos, queremos arrepentirnos, queremos convertirnos. Alfarero celestial, transfórmanos, restáuranos, confórtanos, refrigera nuestra alma, Señor, y llévanos por el camino de justicia, guíanos por el camino de justicia, por amor de tu nombre. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Nuestro anhelo es que ustedes se encuentren con el Señor también a través de estos mensajes. Que el Señor los bendiga. Creo que a Adrián y mi hija ya les avisaron que estamos por llegar, y sí, estamos planeando llegar. Esperamos estar con ustedes, si Dios lo permite, en noviembre. ¿Sí? Dios los bendiga y los guarde, y hasta en breve. Amén.